El día del entierro de mi esposo, una mujer desconocida se me acercó y me pidió hablar a solas. Me entregó un sobre y dijo, «Él me pidió que te entregara esto». Dentro había un testamento y una carta de amor, pero no era para mí, era para ella, la amante. La ceremonia había terminado hace apenas unos minutos. El féretro de Carlos descendía lentamente hacia las profundidades de la tierra mientras yo permanecía inmóvil. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Con la mirada fija en ese rectángulo de madera que contenía al hombre con quien había compartido 15 años de mi vida. Los presentes, vestidos de negro riguroso, comenzaban a dispersarse cuando sentí una mano en mi hombro. «Elena». Su voz era suave pero firme. Me giré para encontrarme con una mujer elegante, de unos 30 y tantos años, con gafas oscuras que ocultaban parte de su rostro. «Necesito hablar contigo, en privado». Algo en su tono me hizo seguirla hasta un rincón apartado del cementerio. Sin preámbulos, extrajo un sobre de su bolso. «Carlos me pidió que te entregara esto, cuando llegara la hora». Su mano tembló ligeramente al extenderlo hacia mí. «¿Quién eres?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Me llamo Luisa». Se quitó las gafas, revelando unos ojos enrojecidos. «Lo siento mucho, Elena». El sobre parecía arder entre mis dedos mientras regresaba a casa, acompañada por familiares que me asfixiaban con preguntas y condolencias vacías. ¿Quién era esa mujer? ¿Estás bien? ¿Necesitas compañía esta noche? Rechacé todas las ofertas. Necesitaba estar sola. Con la casa finalmente en silencio, escondí el sobre bajo el colchón. No tenía fuerzas para abrirlo. No esa noche. Pero a las 3 de la madrugada, consumida por la incertidumbre, encendí la lámpara de la mesita de noche y lo rescaté de su escondite. Mis manos temblaban tanto que casi rasgué el contenido. Un testamento y una carta. El documento legal dividía meticulosamente la fortuna de Carlos. La mitad para mí, su esposa legal, y la otra mitad para Luisa Montero. La carta, escrita con la inconfundible caligrafía inclinada de Carlos, comenzaba con un «Mi querida Luisa», que me atravesó como un puñal. Estos 7 años a tu lado han sido los más auténticos de mi existencia. Si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de hacer en vida lo que debía, dejarlo todo por ti. Perdóname por mi cobardía, por mantenerte en las sombras cuando merecías la luz. El grito que salió de mi garganta destrozó el silencio de la casa vacía. En un arrebato de furia, recorrí las habitaciones arrancando cada fotografía de Carlos, estrellando los marcos contra el suelo. El vidrio se hizo añicos, cortando mis pies descalzos. No sentí dolor, solo una rabia ciega que me consumía mientras la sangre marcaba mis pasos sobre el suelo de mármol. 7 años. Mientras yo luchaba contra el cáncer, mientras celebrábamos aniversarios, mientras planeábamos un futuro que nunca llegaría, Carlos había construido una vida paralela con otra mujer. La mañana siguiente, me transformé en una arqueóloga, de mi propio matrimonio, excavando entre los restos en busca de señales que hubiera pasado por alto. La casa que compartíamos, ese espacio que creía conocer como la palma de mi mano, se convirtió en territorio extranjero. Comencé por su despacho. Revisé meticulosamente cada cajón, cada carpeta, cada rincón donde Carlos pudiera haber dejado rastros de su doble vida. En el fondo falso de su escritorio, oculto tras un panel que cedió bajo la presión de mis dedos, encontré un teléfono móvil que nunca había visto antes. La pantalla se iluminó solicitando una contraseña. Probé con su fecha de nacimiento. Nada. Nuestro aniversario. Nada. Desesperada, intenté con la fecha en que me diagnosticaron cáncer. Ese día que marcó un antes y un después en nuestras vidas. El teléfono se desbloqueó. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Mensajes, fotografías, planes de viajes, promesas de amor eterno. La historia de Luisa y Carlos estaba allí, documentada día tras día durante 7 años. Él la había conocido en el hospital donde me trataron. Ella era enfermera en oncología. «Te veré cuando ella se duerma», decía uno de los mensajes fechado durante mi convalecencia. «Cada día me cuesta más mantener esta farsa», confesaba en otro, apenas 3 meses atrás. Entre las conversaciones encontré referencias a un apartamento. «Dejé tu regalo en nuestro lugar». «¿Nos vemos en el piso a las 8?» Esa misma noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, la respuesta llegó minutos después. «No queremos matarlas, solo queremos el dinero. Carlos robó a la gente equivocada». «¿Dónde está él ahora?», pregunté.
Eso es lo que también queremos saber. Acordamos un intercambio para la medianoche, en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Era obviamente una trampa, pero no tenía alternativa si quería salvar a Luisa. A las 11, estaba preparando mi salida cuando recibí otro mensaje, esta vez desde el teléfono seguro de Marta. No vayas. Es una trampa. Estamos bien. Dirígete al siguiente lugar. Seguían unas coordenadas GPS. Las coordenadas me llevaron a una gasolinera a las afueras de la ciudad en la dirección opuesta al almacén. Allí, un hombre me entregó una llave con una dirección. Era un apartamento anónimo en un barrio residencial. Al entrar, encontré a Marta y Luisa, ambas con aspecto cansado pero ilesas. ¿Cómo escaparon?, pregunté. No escapamos, respondió Marta. Nos dejaron ir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya tienen lo que querían, dijo una voz desde el fondo de la habitación. Carlos, mi marido supuestamente muerto, apareció desde las sombras. El impacto de verlo vivo, después de todo lo ocurrido, me dejó momentáneamente paralizada. Hola, Elena, dijo simplemente. Lamento todo esto. ¿Lamentas? Mi voz apenas era audible. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Era la única forma de mantenernos con vida a todos, respondió. La gente para la que trabajaba no tolera errores. Necesitaba un plan. ¿Qué plan? ¿Fingir tu muerte y dejarnos expuestas? No. El plan era hacerles creer que había muerto, recuperar el dinero que escondí y luego sacarlos a todos del país antes de que descubrieran la verdad. ¿Y qué salió mal?, preguntó Luisa. Descubrieron que el cuerpo no era mío antes de lo previsto. Me estaban esperando en Lisboa. Entonces, ¿cómo estás aquí ahora?, exigí. Porque llegamos a un acuerdo, intervino Marta. Carlos les devolvió el dinero a cambio de nuestra seguridad. ¿Todo el dinero?, pregunté. Todo, confirmó Carlos. Estoy arruinado, pero vivo. Y ustedes también. Me acerqué a él lentamente. Con toda la fuerza que pude reunir le di una bofetada. Eso es por los años de mentiras, dije. Carlos no reaccionó. Simplemente asintió como si aceptara que se lo merecía. Necesitamos hablar, dijo. Todos. Hay decisiones que tomar. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Una reunión familiar bizarra. La esposa, la amante, la madre de su hijo y el hombre que había engañado a todos. Hablé con mis contactos, explicó Carlos. El cártel ha aceptado dejarme ir a cambio de todo el dinero que desvié más $1 millón, adicional como compensación. He liquidado todos mis activos legítimos para pagarlo. ¿Y ahora qué?, preguntó Luisa, protegiendo instintivamente su vientre. Ahora tenemos que desaparecer, respondió Carlos. Todos nosotros. He conseguido documentos nuevos. Puso sobre la mesa 4 pasaportes falsificados. Salimos mañana. Espera, interrumpí. ¿Pretendes que dejemos todo y nos vayamos contigo? Después de todo lo que has hecho, es la única forma de estar seguros, intervino Marta. El cártel ha aceptado el trato, pero no son de fiar. Podrían cambiar de opinión en cualquier momento. ¿Y qué hay de tu hijo?, pregunté a Marta. Miguel ya está en camino al punto de encuentro con mi hermana. Esto es una locura, dije. ¿Dónde se supone que iremos? Nueva Zelanda, respondió Carlos. Tengo una pequeña propiedad allí a nombre de una identidad que nunca usé para negocios ilegales. Es remota, segura. ¿Y se supone que viviremos todos juntos? ¿Como una gran familia feliz? Carlos negó con la cabeza. No. La propiedad es solo un punto de partida. Después cada uno decidirá qué hacer. Luisa, que había permanecido callada, habló. Estoy esperando un hijo tuyo. Carlos la miró, asimilando la noticia. ¿Cuánto tiempo? 10 semanas. Noté que Carlos no parecía sorprendido. ¿Lo sabías?, le pregunté. Lo sospechaba. Las pruebas de fertilidad que encontraste. ¿Y qué hay de nosotros, Carlos?, pregunté. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Elena, nunca quise hacerte daño. Cuando nos conocimos, yo ya estaba en el negocio, pero no tan profundamente. Pensé que podría tener una vida normal contigo. ¿Y Luisa? La conocí durante tu tratamiento. Estaba vulnerable, asustado de perderte. Eso no justifica nada, respondí. Lo sé, no estoy buscando justificaciones, solo explicaciones. ¿Y Marta? ¿Y tu hijo? Miguel nació antes de conocerte,
Debería haberlo hecho hace 5 días. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Hay algo más que deben saber. Marta abrió un archivo en su computadora. La casa donde vive, señora Rivas, está hipotecada. Carlos utilizó ese dinero para comprar propiedades en Europa bajo otra identidad. Lo mismo ocurre con la empresa. La mayoría de los activos están a nombre de sociedades offshore que ahora controlan los carteles. ¿Quiere decir que estoy arruinada? La realidad económica me golpeó de repente. No exactamente. Carlos estableció un fideicomiso para ustedes 3. Usted, Luisa y Miguel. Pero hay una condición. Deben estar de acuerdo con los términos las 3 partes. ¿Qué términos?, preguntó Luisa. Vender todas las propiedades en este país, liquidar los activos legales y transferir el dinero a cuentas en Suiza. Luego, los 3 deberían reunirse en Lisboa, donde hay un apartamento comprado a nombre de una de las empresas de Carlos que todavía es segura. ¿Y si no aceptamos?, pregunté. Entonces los activos quedan congelados por 20 años, hasta que Miguel cumpla la mayoría de edad. Me pasé la mano por el cabello, abrumada. ¿Por qué nos haría esto? ¿Por qué no simplemente dividir las cosas? Porque Carlos sabía que si algo le pasaba, ustedes estarían en peligro. Juntas tienen más posibilidades de mantenerse a salvo. Luisa se frotó el vientre inconscientemente. ¿Y qué hay de los hombres que nos siguen? Son del cartel. Están vigilando, esperando a que Carlos aparezca, o a que ustedes los lleven hasta él, o hasta el dinero que desvió. ¿Cuánto desvió?, pregunté. $5 millones. La cifra nos dejó sin aliento. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Luisa. Marta sacó un teléfono móvil de su cajón. Este teléfono está configurado con una línea segura. Úsenlo para comunicarse entre ustedes y conmigo. No hablen con nadie más sobre esto. Cuando nos preparábamos para salir, la abogada nos detuvo. Una última cosa, Carlos dejó esto para ambas. Nos entregó una memoria USB. Dijo que si no lograba contactar conmigo en la fecha prevista, deberían verlo. Al salir del edificio, noté que el coche negro ya no estaba. En su lugar, un hombre con periódico fingía leer en una banca. Nos siguen vigilando, susurré a Luisa. Ven a mi casa. Veremos qué hay en esa memoria. En el trayecto, ambas permanecimos en silencio, procesando toda la información. Al llegar a casa, notamos que la puerta principal estaba ligeramente abierta. «Espera en el auto», le ordené a Luisa, pero ella ya estaba bajando. «No te dejaré entrar sola». La casa había sido registrada meticulosamente. Cada cajón abierto, cada armario desordenado. Sin embargo, nada parecía faltar. Luisa conectó la memoria USB a mi laptop. Contenía un solo archivo de video. La imagen de Carlos apareció en la pantalla. Se veía cansado, tenso. Elena, Luisa, si están viendo esto, algo ha salido mal. No pude completar nuestro plan. Primero, quiero pedirles perdón a ambas. Les he mentido durante años, pero mis sentimientos por ustedes siempre fueron reales. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Los hombres que me buscan son extremadamente peligrosos. Si no he contactado con Marta, probablemente me han encontrado. Eso significa que ahora irán por ustedes. No por venganza, sino porque creen que saben dónde está el dinero. Carlos se inclinó hacia la cámara. El dinero está en una cuenta en Islas Caimán. La clave para acceder está dividida en 3 partes. Una la tiene Marta. Otra está escondida en el apartamento que compartía con Luisa, detrás del cuadro, del salón. Y la tercera. En ese momento, un ruido metálico sonó en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. ¡Al suelo!, grité, arrastrando a Luisa detrás del sofá justo cuando 2 hombres armados entraban en la sala de estar. «¡Sabemos que están aquí!», gritó uno de ellos en español con fuerte acento extranjero. «Solo queremos hablar». Luisa temblaba a mi lado. La laptop seguía reproduciendo el video de Carlos, pero el volumen estaba bajo. La tercera parte está. La voz de Carlos apenas era audible desde nuestra posición. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Carlos claramente vivo en lo que parecía ser un aeropuerto, con fecha de 3 días atrás. «Salgan ahora o entraremos a buscarlas». La voz del intruso resonó en la casa. Apagué el portátil para que no escucharan el video. Luisa estaba paralizada de miedo a mi lado. Recordé que la pistola de mi padre seguía en mi bolso, que había dejado junto a la entrada. «Tenemos que salir por la puerta trasera», susurré. Nos arrastramos lentamente hacia la cocina mientras los hombres registraban el piso superior. La puerta que daba al jardín estaba a solo unos metros.
Cuando llegamos a la cocina, me detuve en seco. Un tercer hombre montaba guardia en la puerta trasera. «Estamos atrapadas», murmuró Luisa. Mi mente trabajaba frenéticamente. El sótano. Hay una ventana que da al lateral de la casa. Nos dirigimos hacia la puerta del sótano cuando escuchamos pasos bajando la escalera. Sin opciones, nos metimos en la despensa. Las latas y conservas apenas dejaban espacio para escondernos. El portátil está caliente. Estuvieron aquí hace un momento, dijo uno de los hombres. Revisa el primer piso. No pueden haber ido lejos, respondió el otro. A través de las rendijas de la puerta de la despensa, vi al hombre acercarse a la cocina. Se detuvo frente a la despensa y puso su mano en el pomo de la puerta. En ese momento, un ruido en el exterior captó su atención. Se alejó para investigar. «Es nuestra oportunidad», susurré. Salimos sigilosamente de la despensa y nos dirigimos al sótano. La ventana era pequeña, pero suficiente para que pasáramos una por una. Yo salí primero y ayudé a Luisa a salir después. Corrimos agachadas hasta llegar a la calle lateral, donde afortunadamente no había vigilancia. Un taxi pasaba en ese momento y lo detuvimos. «Al centro comercial Gran Vía», instruí al conductor. Durante el trayecto, saqué mi teléfono para revisar nuevamente la foto de Carlos. «¿Es realmente él?», preguntó Luisa mirando la imagen. «Sin duda. Y según la fecha, esto fue tomado 3 días después de su supuesta muerte». «El aeropuerto parece europeo», observó Luisa. «Podría ser Lisboa, donde está el apartamento que mencionó Marta. Tenemos que contactar con ella», dije, sacando el teléfono seguro que nos había dado. Marta respondió al segundo tono. Le expliqué rápidamente nuestra situación. «Vengan a mi oficina inmediatamente», ordenó. «Tengo un espacio seguro». «Es demasiado arriesgado», respondí. «Probablemente vigilen su oficina. Necesitamos otro lugar de encuentro». «El Parque Central, junto al lago». «En 1 hora», sugirió Marta. «En el centro comercial compramos ropa nueva y gorras para cambiar nuestra apariencia. También compré 2 teléfonos prepago». «Necesitamos la tercera parte de la clave», dijo Luisa. Estaba a punto de decirlo en el vídeo cuando nos interrumpieron. Carlos siempre ocultaba cosas importantes en lugares obvios, reflexioné. Lugares tan a la vista que nadie pensaría en buscar, como el fondo falso de su escritorio, añadió Luisa. Un recuerdo súbito me golpeó. El collar que me regaló en nuestro 10º aniversario. Nunca me separaba de él hasta que me enfermé. Los tratamientos me provocaban alergias en la piel y dejé de usarlo. Está en mi joyero. Que ahora está en tu casa, vigilada por matones. No. Lo llevé a la caja de seguridad del banco después de la muerte de Carlos. Decidimos separarnos. Luisa iría al encuentro con Marta mientras yo intentaría acceder a la caja de seguridad. Nos encontraremos en el Hotel Riviera a las 6. Establecí. Si alguna no llega, la otra debe continuar con el plan. ¿Cuál plan? Ni siquiera sabemos qué hacer con esa clave si la conseguimos. Sobrevivir. Y encontrar a Carlos. En ese orden. En el banco accedí a mi caja de seguridad sin problemas. El collar estaba allí, un sencillo colgante de plata con un pequeño diamante. Lo examiné cuidadosamente hasta descubrir que el diamante podía desenroscarse. Dentro había un pequeño microchip. Al salir del banco, noté un coche negro estacionado, en la acera de enfrente. Me mezclé entre la multitud y entré en una tienda de electrónica donde compré un lector de tarjetas SD. El microchip encajaba perfectamente. Contenía un único archivo de texto con una serie de números y letras. La tercera parte de la clave. Llegué al Hotel Riviera antes de lo previsto. Tomé una habitación y esperé. A las 6:15, Luisa no había aparecido. A las 7, decidí llamar al teléfono seguro que Marta le había dado. No hubo respuesta. A las 8, recibí un mensaje en el teléfono prepago. «Tenemos a tu amiga. Trae la clave o morirá». Adjunta había una foto de Luisa con un ojo morado, sentada en una silla con las manos atadas. Respondí inmediatamente. «¿Cómo sé que no la matarán? De todos modos». Carlos mencionaba a una tercera persona. ¿Otra mujer? No exactamente. Mencionaba a una abogada llamada Marta Salgado. Dijo que si algo le ocurría, debíamos contactarla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque primero necesitaba saber si podía confiar en ti. Arranqué el motor, observando por el retrovisor. El coche negro también se puso en marcha. «Nos están siguiendo», murmuré. «¿Qué hacemos?» «Vamos a ver a esa abogada».
Ahora, la oficina de Marta Salgado estaba en un edificio antiguo en el centro. Durante todo el trayecto, el coche negro mantuvo su distancia, sin intentar ocultarse. «Quieren que sepamos que nos vigilan», comentó Luisa. «Es una advertencia». Al llegar al edificio, estacioné en el subterráneo. «No menciones el embarazo a nadie más», le indiqué. «Podría ser peligroso». La secretaria nos informó que la abogada estaba en una reunión, pero al mencionar el nombre de Carlos, nos hizo pasar inmediatamente a una sala de espera privada. Minutos después, una mujer de unos 40 años entró, cerrando la puerta tras ella. «Señora Rivas, señorita Montero», nos saludó. Las estaba esperando, aunque no tan pronto. «¿Cómo sabe quiénes somos?», preguntó Luisa. Marta Salgado nos estudió con expresión grave. Carlos me dejó instrucciones específicas. Si ambas venían juntas, significaba que las cosas habían salido mal. «¿Qué cosas? ¿De qué estamos hablando?», exigí. La abogada abrió un cajón y sacó un sobre grueso. «Carlos Rivas no era quien ustedes creían. Pero yo nunca firmé ninguna autorización de cremación». «¿A qué se refiere con que Carlos no era quien creíamos?», pregunté, sintiendo la boca seca. Marta Salgado abrió el sobre y extrajo varios documentos. Carlos Rivas era un nombre adoptado. Su verdadero nombre era Alejandro Méndez. Luisa se dejó caer en una silla. «Eso es imposible. Estuvimos juntos 7 años». «Y ustedes, señora Rivas, 15 años», dijo Marta dirigiéndose a mí. Sin embargo, Alejandro Méndez llevaba más de 20 años construyendo identidades falsas. Extendió sobre la mesa varias identificaciones con la foto de Carlos, pero con diferentes nombres. Era un especialista en crear empresas fantasma para blanquear dinero del narcotráfico, continuó la abogada. Siu trabajaba independientemente para varios carteles. Un trabajo muy lucrativo, pero extremadamente peligroso. «No puede ser cierto», murmuré. Revisé sus antecedentes cuando nos conocimos. Todo estaba en orden. Porque él mismo creaba esos antecedentes. Era un experto informático. Marta sacó otro documento, un certificado de nacimiento. «Y esto nos lleva al motivo por el que realmente estamos aquí». Lo deslizó hacia nosotras. Miguel Méndez, hijo de Alejandro Méndez y Marta Salgado. 12 años. La revelación nos golpeó como una avalancha. Una tercera mujer. Un hijo. Usted y Carlos. Luisa no terminó la frase. «No fue una relación como las suyas», aclaró Marta. «Nos conocimos cuando él necesitaba ayuda legal. Tuvimos un breve romance y nació Miguel. Carlos, o Alejandro como yo lo conocí, nunca vivió conmigo, pero siempre se ocupó de nuestro hijo». «¿Dónde está el niño ahora?», pregunté, tratando de mantener la calma. «En un lugar seguro. Y eso es lo más importante en este momento». Marta se inclinó hacia adelante. «Carlos se puso en contacto conmigo hace 3 meses. Dijo que quería salir del negocio, que las cosas se estaban poniendo demasiado peligrosas. Había cometido un error con uno de los carteles más violentos». «¿Qué tipo de error?», preguntó Luisa. «Desvió fondos. Estaba acumulando dinero para desaparecer con ustedes dos y con Miguel». «¿Con las dos?». Luisa me miró confundida. «Sí. Su plan era llevarlas a ambas a Costa Rica, explicarles toda la situación y luego trasladarse a Europa, donde tenía otra identidad preparada. No iba a abandonar a ninguna. Esta revelación me dejó sin palabras. ¿Carlos planeaba mantenernos a ambas en su vida? El cartel descubrió el desfalco», continuó Marta. «Carlos sabía que vendrían por él, por eso organizó su propia muerte. Pero había un cuerpo», dije. «Yo lo vi. Un cadáver no identificado de la morgue, con características físicas similares. Carlos tenía contactos en el hospital. Pagó para que se falsificaran los registros. Entonces, ¿está vivo?». La esperanza en la voz de Luisa era palpable. Marta nos miró a ambas con gravedad. «Eso es lo que no sé con certeza. El plan era que contactaría conmigo desde Europa una vez estuviera seguro». Forcé la cerradura de su oficina en la empresa. Revolviendo entre sus archivos personales, di con un juego de llaves y documentos de propiedad de un inmueble en el distrito financiero. Antes de salir, abrí el cajón de mi mesita de noche donde guardaba la pistola que mi padre me había dado años atrás, por si acaso. La coloqué en mi bolso. El edificio era moderno y discreto. El apartamento estaba en el 15º piso. Con el corazón martilleando en mi pecho, introduje la llave en la cerradura.
El clic me pareció ensordecedor en el silencio del pasillo. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No era un simple pied-à-terre para encuentros clandestinos. Era un hogar. Fotografías de ellos juntos decoraban las paredes. Ropa de ambos colgaba en el armario. 2 cepillos de dientes en el baño. Uno azul, uno rosa. Libros con dedicatorias. Zapatillas de casa junto a la cama. Sobre la mesita de noche. Un diario íntimo con la inscripción Luisa en la portada. Lo abrí, sabiendo que estaba violando su intimidad tanto como ellos habían violado la mía. Hoy hace 3 años que conocí a C. Todavía recuerdo su mirada perdida mientras esperaba en la sala de quimioterapia. Me dijo que su esposa dormía, agotada por el tratamiento. Hablamos durante horas. Nunca había conectado así con nadie. Las páginas detallaban el desarrollo de su relación, desde los primeros encuentros furtivos hasta la compra del apartamento. Luisa describía sus sueños, de un futuro juntos, las promesas que Carlos le hacía, y también sus dudas. C. dice que no puede dejarla mientras esté enferma. Lo entiendo, pero a veces me pregunto si alguna vez tendrá el valor de elegirme abiertamente. Mi propia historia se entrelazaba con la suya de manera perversa. Cada recaída mía significaba un retraso en sus planes. Cada mejoría, una nueva promesa de que pronto estarían juntos oficialmente. En un cajón encontré documentos médicos, exámenes de fertilidad, tratamientos hormonales. Luisa estaba intentando quedar embarazada con mi marido, mientras yo recuperaba las fuerzas después de un tratamiento que me había dejado estéril. Mi teléfono vibró con una notificación. Era mi hermana, preocupada por mi ausencia. Miré el reloj. Había pasado la noche entera en el apartamento de la amante de mi marido. Antes de salir, recorrí una última vez ese espacio que revelaba una faceta de Carlos que nunca conocí. En su estudio, una pequeña habitación convertida en despacho, encontré más pruebas. Cuentas bancarias a nombre de ambos, planes de viaje, incluso un borrador de carta a sus padres donde les explicaba que iba a divorciarse. En el fondo de un archivador, un sobre sellado llamó mi atención. Estaba dirigido a un tal Rodrigo Vega, un nombre que nunca había escuchado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una transferencia bancaria mensual a una cuenta en Panamá. ¿Quién era Rodrigo Vega y por qué Carlos le enviaba dinero regularmente? Al salir del edificio, el sol de la mañana me golpeó con fuerza. Me sentí expuesta, vulnerable. En la acera de enfrente, una mujer me observaba. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desviara la vista y continuara su camino. ¿Era Luisa? ¿O mi paranoia comenzaba a jugarme malas pasadas? De regreso a casa, me encontré con que alguien había estado allí en mi ausencia. Nada parecía faltar, pero percibí sutiles diferencias. Un cojín movido, la puerta del despacho entreabierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Sobre la mesa del comedor, un papel que no estaba antes. Una factura de un hotel en Costa Rica, fechada 3 días después de la supuesta muerte de Carlos. Mi mente trabajaba frenéticamente conectando puntos. ¿Y si Carlos no estaba realmente muerto? ¿Y si todo era parte de un elaborado plan para escapar con Luisa, dejándome atrás con las cenizas de un matrimonio que nunca fue lo que yo creía? Tomé el teléfono y llamé al hospital donde se había certificado su muerte. Necesitaba ver el cuerpo. Necesitaba estar segura. Lo siento, señora Rivas, me informó la administradora. El cuerpo de su esposo fue cremado ayer por la tarde, según las instrucciones que usted dejó firmadas. Necesitaba respuestas inmediatas. La posibilidad de que Carlos hubiera fingido su muerte me atormentaba. Busqué la dirección del hospital donde trabajaba Luisa en el directorio en línea. Era un centro médico privado al otro lado de la ciudad. Estacioné mi auto a una distancia prudente de la entrada principal. Eran las 4:30 de la tarde cuando la vi salir, aún con su uniforme de enfermera bajo el abrigo. La seguí manteniendo 3 coches de distancia. Luisa entró en un café pequeño en una calle lateral, lejos del bullicio. Era el momento perfecto para confrontarla. El local estaba casi vacío. Luisa se sentó en una mesa del fondo con una taza de café. Me acerqué directamente y me senté frente a ella sin pedir permiso. Elena. No parecía sorprendida de verme. Te estaba esperando. ¿Dónde está Carlos?, pregunté sin rodeos. Su expresión cambió. ¿Qué quieres decir? Carlos está muerto. Encontré una factura de hotel en Costa Rica fechada 3 días después de su supuesto fallecimiento. Luisa dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. No sé de qué estás hablando. También sé que intentabas quedar embarazada. Vi
Los documentos en el apartamento. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Entraste en nuestro apartamento? ¿Nuestro? Pagado con el dinero de mi marido, mientras yo luchaba contra el cáncer. Él me dijo que ustedes no tenían intimidad desde hacía años. Su voz subió de tono. Me dijo que solo seguía contigo por lástima. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Tomé la taza de café y arrojé el contenido sobre su blusa. Blanca. Luisa se levantó de un salto, gritando. El camarero se acercó rápidamente. «¡Está loca!», exclamó Luisa limpiándose con una servilleta. «Salgan de aquí o llamaré a la policía», advirtió el camarero. Nos dirigimos a la calle, donde continuamos la discusión. «Carlos iba a dejarte», siseó Luisa. Teníamos todo planeado. 2 días después del funeral, íbamos a encontrarnos en Costa Rica para empezar una nueva vida. «Entonces, ¿por qué estás aquí y no con él?». Su rostro se contrajo de dolor. «Porque nunca llegó. Lo esperé durante 3 días en el hotel. Nunca apareció». «¿Y crees que está muerto?». «No lo sé. El certificado de defunción dice infarto, pero...». Dudó. «¿Pero qué?». Carlos estaba perfectamente sano. Acababa de hacerse un chequeo completo hace 2 meses. Mi mente procesaba esta información a toda velocidad. «¿Quién es Rodrigo Vega?». Luisa palideció visiblemente. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «Encontré documentos de transferencias bancarias mensuales a una cuenta en Panamá. No sé quién es». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. «Estás mintiendo». Luisa miró alrededor, nerviosa. «No aquí. Es peligroso». «¿Peligroso? ¿De qué estás hablando?». «Hay algo que no sabes sobre Carlos. Algo que yo misma descubrí recientemente». Buscó en su bolso y sacó un papel doblado. «Esto estaba dentro de la carta que me entregó para ti. Una nota adicional solo para mí». Era una página escrita a mano por Carlos. «Si estás leyendo esto, no pude escapar a tiempo. Rodrigo Vega no es una persona real. Es una identidad que creé para ocultar fondos. Hay cosas que he hecho, negocios que he manejado. La gente con la que traté no perdona errores. Ten cuidado. Ellos no saben sobre ti, pero conocen a Elena. Protégela si puedes». «¿Qué significa esto?». «¿En qué estaba metido Carlos?». «No lo sé exactamente, pero hace 2 semanas me dijo que necesitaba resolver un asunto importante antes de irnos. Estaba ansioso, asustado incluso». Un escalofríos me recorrió la espalda. «¿Y la factura del hotel?». «La reserva la hizo él, con meses de anticipación. Yo fui porque ese era el plan. Esperaba encontrarlo allí». «¿Y por qué me entregaste el sobre en el funeral si sabías que se suponía que él estaría vivo?». «Porque cuando no apareció en Costa Rica, temí lo peor. Regresé y descubrí que realmente había un cuerpo, un funeral. Todo parecía real». Hizo una pausa. «Pero ahora no estoy segura de nada». «Hay algo más que debes saber», dijo Luisa. «Estoy embarazada». La noticia me impactó como un puñetazo. Mientras asimilaba esta revelación, el teléfono de Luisa sonó. Miró la pantalla y su rostro se transformó. «Es un mensaje. Con una foto adjunta». Su voz era apenas audible. Incliné la cabeza para ver la pantalla. Era una fotografía tomada, desde la distancia, mostrando a Luisa y a mí hablando fuera del café con un texto. «Mala idea, señoras». «¿Quién envió esto?», exigí. «Número desconocido». Sus manos temblaban. «Elena, tengo miedo». «Vamos a mi auto», decidí. «Aquí no es seguro». Mientras caminábamos, noté un coche negro estacionado al otro lado de la calle. El conductor nos observaba sin disimulo. En el auto, Luisa continuó. «Hay algo más en la carta que no te mostré ayer».